dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Versículo 23 dice, nuevas son cada mañana. Sigue hablando de la misericordia de Dios, pero dice en la segunda parte, grande es, ¿qué, hermanos? Tu fidelidad. Tu fidelidad. ¿Qué debe haber en mi mente y en mi corazón en medio de la aflicción? Dice Jeremías, en segundo lugar, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y así sigue diciendo, hermanos, ahora en el versículo 24. En el versículo 24 dice Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Qué debe haber en mi mente y en mi corazón? En primer lugar dice la misericordia de Dios. En segundo lugar, la fidelidad de Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios. Jeremías dice, Jehová es mi porción. En medio de la aflicción, Jehová es mi porción. Por tanto, en él esperaré. Y número 4, hermanos. Número 4 dice aquí, en el versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Número 4, hermanos, Jeremías dice, lo que debe tener mi mente, o debe haber en mi mente, en mi corazón, en medio de la aflicción, no solamente la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la suficiencia de Dios, pero también, hermanos, la bondad de Dios. Dios es bueno, hermanos. Y él habla de estas cuatro cosas, hermanos, aquí, o cuatro maneras o virtudes de nuestro Dios, de cómo es Dios, hermano. Nosotros en la aflicción, hermanos, nosotros pasamos por situaciones que no quisiéramos, hermano, y literalmente, hermanos, físicamente, emocionalmente, hermanos, batallamos. Pero fíjese, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo en misericordia, en fidelidad, en suficiencia y en bondad. Es por eso, hermanos, que Jeremías dice, esto es lo que yo voy a recapacitar en mi corazón. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y esto es lo que debe permanecer en mi mente, en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo pueda, hermanos, salir de esta situación. Hermanos, nosotros sin Dios en medio de la aflicción no podemos, hermanos. Pero nosotros con Dios, hermano, o Dios con nosotros más bien. Dios con nosotros en medio de la aflicción, hermano. La Biblia nos dice, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermano, esto es lo que debe de haber en nuestra mente y en nuestro corazón en medio de la aflicción. Yo no sé, hermano. Yo no sé, yo desconozco si alguien en esta tarde está pasando por aflicción. Y es natural, hermanos, que cuando hay aflicción vienen pensamientos a nuestra mente y en nuestro corazón que a veces, hermano, en vez de animarnos, en vez de ayudarnos, en vez de sostenernos, hermano, nos hacen que nos desanimemos. Pensamientos como, nadie me visitó cuando yo estaba en aflicción. Nadie me buscó. Estoy solo. Yo soy el único que está sufriendo. Hermano, no eres el único. Pero aparte, hermano, no estás solo. Dios está con nosotros. Pero vienen pensamientos, hermanos. Vienen emociones en nuestro corazón, nuestra alma, hermano. Dios nos hizo con un espíritu, un alma y un cuerpo. Y en nuestra alma sentimos, hermano, quizá temor. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con nosotros? En medio de esta aflicción no sabemos cómo vamos a terminar la aflicción. Pero, hermano, Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Entonces yo quiero hablarle, hermano, lo que debe haber en mi mente y en mi corazón en medio de la aflicción. Para esto, hermano, primero quiero que nosotros consideremos el ejemplo de dos hombres en la Biblia que pasaron por una situación semejante, pero la diferencia, hermano, de lo que hubo en su mente y en su corazón en medio de la aflicción. Uno de ellos, hermanos, pues yo creo que todos entendemos, ¿verdad?, quién es el que pasó por esa aflicción tan tremenda, ¿verdad?, que es Job. ¿Verdad? Vamos a ver a Job, hermanos. ¿Qué hubo en la mente y en el corazón de Job en medio de la aflicción? Vamos ahí al libro de Job, hermanos. Job capítulo 1, hermanos. Y vamos a ver aquí el ejemplo de Job, hermanos, cómo en medio de la aflicción podemos nosotros notar, hermanos, lo que hay en su mente y en su corazón.
¿Qué es lo que hay en su mente y en su corazón en medio de la aflicción? Dice la palabra de Dios, hermano, conocemos la historia, entonces no tenemos que leer toda la historia, pero allí en el versículo, hermanos, 16, hermanos, perdón, no, vamos más adelante, hermanos, a 18, hermanos. Vamos al libro, al versículo 18. Job 1:18 dice, entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa, de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué, hermanos? Murieron. Qué tremendo, hermanos, recibir una noticia de esta naturaleza, hermano, que un hijo muere. Pero mire, hermano, aquí fueron todos los hijos de Job. En un momento, en un instante, hermanos, murieron todos los hijos de Job. Y él está recibiendo la noticia de que ha perdido sus posesiones. Todo aquello que pareciera que es lo que da estabilidad a su vida, lo ha perdido. Pero ahora, hermanos, añadido a esto, el dolor, hermanos, de que sus hijos también han muerto. Dice aquí, hermanos, que estaban ahí reunidos y dice, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué, hermanos? Adoró. Miren, hermanos, mucho de lo que nosotros hacemos es lo que está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Job hizo algo, hermano, que quizá la mayoría en una situación semejante a Job haría. Dice que se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, porque era parte, hermano, de mostrar su quebranto. Pero aparte, hermanos, de mostrar esto, dice que se postró en tierra y adoró a Dios. Esto no todos lo hacen, hermanos. Pero esto habla de lo que hay en su corazón y en su mente en medio de la aflicción. Y luego dice, hermanos, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, hermanos, bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Él me ha dado, Él me ha quitado, pero sea su nombre bendito. Él ha decidido en este día quitarme lo que Él me había dado. Todo aquello con lo cual Él me había bendecido, y especialmente con la familia, Él ha decidido llevarlo. Pero sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe, hermano? Lo que Él habló, no solamente lo que Él hizo, pero lo que Él habló, habla mucho, hermano, de lo que hay en su mente y en su corazón en medio de la aflicción. Versículo 22, hermano, y esto es testimonio de Dios mismo. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios, hermanos, aquí da testimonio de lo que Job hizo, hermanos, de lo que hay en su mente, en su corazón. Ahora, hermanos, vamos a ver el otro ejemplo. Una situación semejante, hermanos, vemos ahora en la vida de Jacob, hermanos. ¿Y cómo reaccionó Jacob? Mire, vamos allá a Génesis capítulo 37, hermanos. Génesis capítulo 37. Vamos allí, hermanos. Génesis 37 y vemos la historia de Job. Algo parecido, algo semejante en su vida. Génesis capítulo 37 y ahí en el versículo, hermanos, 33, dice la escritura, hermanos. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Conocemos la historia, hermanos. Jacob le había dado una túnica a José, ¿verdad? De colores. Y ahora le están presentando la túnica de su hijo con manchas de sangre, ¿verdad? Allí, ahí testimonio, ¿verdad? De que, o pruebas de que quizá José ya no está con vida. Ahora, nosotros que conocemos la historia sabemos que no era verdad, José estaba vivo, pero Jacob no conocía la historia, hermano. Jacob no sabía lo que había sucedido. Él, hermano, pensó, hermano, rápido, algo trágico. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró.
José ha sido despedazado. Nadie le había dicho a Jacob, hermano, que esto había sucedido, pero por lo que él alcanza ahí a ver, hermanos, él se imagina esto. Ahora, si es verdad, hermanos, si es verdad, él no puede cambiar la situación. Jacob no puede cambiar la situación, pero no era verdad. Pero Jacob no sabe y no puede cambiar la situación. Si era verdad, hermano, que alguna bestia allí había atacado a José y lo había despedazado, él no podía cambiar estas cosas. Pero fíjese, hermano, lo que hizo Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Guardó luto por su hijo muchos días, dice ahí la escritura. Pero fíjese, hermano, algo interesante ahí en el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. Note bien, hermano, Jacob tenía más hijos que fueron los que hicieron el daño a José. Dice, se levantaron todos sus hijos, pero dice, y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Dice ahora lo que Jacob mencionó, hermanos. Eso es lo que había en su mente y en su corazón. Él expresó solamente lo que había en su mente y en su corazón. Mire, hermano, él tenía más hijos. Si es verdad que su hijo José ha muerto, no lo puede evitar, hermanos. Él pudo haber recibido, hermano, el consuelo que sus hijos le estaban queriendo dar. Pero él decidió, hermano, no recibir consuelo de sus hijos, consuelo de sus hijas. Y pudiéramos decir, hermano, aún de sus nietos, de sus familiares. Él decidió, dijo él, yo voy a descender enlutado. Él está hablando, hermano, hasta que me muera. Yo voy a vivir este duelo hasta que me muera. Él decidió, hermano, desaprovechar todas las oportunidades que Dios le iba a dar de allí en adelante para disfrutar con su familia, con sus hijos, porque uno de sus hijos ha muerto. Uno de sus hijos ha muerto. Él tiene muchos hijos y muchos nietos, pero él decidió, hermanos, descender hasta la muerte con esa tristeza. Entonces, hermanos, dice la escritura, vemos, hermanos, más bien en la escritura, ¿cómo termina, hermanos? ¿Cómo termina o cómo transcurre en la vida de estos dos personajes? Lo que había en su mente, en su corazón, hermano, eso es lo que hace también la diferencia en su vida diaria. Miren, hermanos, vamos aquí al mismo Génesis para ver a Jacob. Allá en el capítulo 47, hermanos. Jacob, Génesis 47, iba a decir Jacob 47, ¿verdad? Pero Génesis 47, hermanos. Génesis 47, y mire lo que dice ahí en el versículo 7, hermanos. Ya ahora Jacob se le ha dado la noticia, tu hijo vive, tu hijo está vivo, no ha muerto, ¿verdad? Y está ya esperándote, él te está llamando que vayas. Hermano, ahora él podía haber ido corriendo, gozoso, contento y queriendo, hermano, ver a su hijo vivo. Aquel que un día pensó que estaba muerto y que dijo, voy a descender enlutado hasta la muerte. Pero ahora le dicen, está vivo. Pero fíjese, hermano, cómo está el corazón todavía de Jacob. Mire lo que dice ahí en el versículo 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob le respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y luego, fíjese, hermano, lo que dice, pocos y qué, hermanos, y malos. ¿Usted cree, hermano, que habían sido todos los años de Jacob, habían sido malos? No. Hermano, nadie tiene toda su vida. Algunos exageramos como Jacob, perdón, cuando nos preguntan, no, apenas voy saliendo de una cuando entro en otra, ¿verdad? Pero hermano, no es cierto, hermano. No es cierto, pero Jacob, hermano, todavía él estaba con eso en su corazón. Pocos y malos han sido los días de mi peregrinación.
Dice allí en el versículo 9. 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Él continúa, hermanos, con ese pensamiento, hermanos, de amargura en su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque un día él dijo, descenderé hasta la muerte enlutado. No quiso, hermanos, ser consolado. En medio de la aflicción, hermanos, él quiso, hermanos, tomar una decisión basado en lo que él pensó en ese momento. Mi hijo ha sido despedazado, mi hijo ha sido allí lastimado por una mala bestia. Y con eso se quedó, hermanos. Él pensó en ese momento la manera en cómo Dios permitió que su hijo muriera. Y allí se quedó Jacob. Pero fíjese, hermano, cómo termina Job, su aflicción, hermanos. Job también llegó a un punto, hermano, donde terminó su aflicción. Jacob terminó esa aflicción, pero él siguió amargado. Pero Job, hermanos, vemos acá en Job 42. Y mire lo que dice la escritura, hermanos. ¿Qué dice Job, hermanos, al terminar su aflicción? Versículo 2 de Job 42 dice, yo conozco, ¿qué dice, hermanos? Que todo lo puedes. Yo conozco, Señor, que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él termina su aflicción, hermano, reconociendo una vez más, es Dios. Dios es el que merece, Él es el que hace la diferencia. Yo no hago nada, Él hace todo. Yo conozco que todo lo puedes. Hermano, y todavía aquí la Biblia no nos registra que ya Dios había restaurado. Hasta más adelante, hermanos. Pero ya Job está diciendo, Señor, yo conozco que todo lo puede. Entonces, ¿cómo? Un viento mata a todos sus hijos. Hermano, por lo que había en su mente y en su corazón. ¿Y qué había en la mente y en el corazón de Job, hermanos? Vemos aquí, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así es. Él es el único que puede hacer oscurecer el consejo, ¿verdad? Él es el que hace todo. ¿Quién puede decirle a él que haga? ¿A él quién lo puede aconsejar? ¿Sabe, hermanos? Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas en medio de la aflicción, lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Volviendo a Lamentaciones, hermanos, quiero una vez más ver cada uno de estos cuatro puntos, hermano, que quiero compartir con usted acerca de qué es lo que debe haber en mi mente y en mi corazón en medio de la aflicción. En primer lugar, hermanos, Jeremías nos dice que lo que debe haber en mi mente y en mi corazón es la misericordia de Dios. Es pensar, hermanos, en la misericordia de Dios. Cuando yo estoy en aflicción, yo debo de pensar en la misericordia de Dios. Sí, hermanos, estamos en aflicción, estamos sufriendo, estamos luchando, estamos batallando, hermano, pero Dios es misericordioso. Y fíjese lo que dice Jeremías, hermano, porque nosotros muchas veces pensamos, es que yo no merezco que Dios me pase por esta prueba. Es que yo no creo que yo debería haber pasado por esta situación. Fíjese lo que dice Jeremías acerca de la misericordia de Dios. Versículo 22, hermanos. ¿Qué es lo que debe haber en mi mente y en mi corazón? Es la misericordia de Dios. ¿Qué? ¿Acerca de qué, hermanos? Dice allí, por la misericordia de Jehová. ¿Qué dice, hermanos? No hemos sido consumidos. Hermano, no solamente esa aflicción, nosotros merecíamos más. Pero gloria al Señor, hermanos, que por su pura misericordia, tú y yo, hermanos, no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos, hermano. No, aquí nosotros no estamos aquí, hermano, porque usamos cubrebocas, hermano. Porque nosotros sí guardamos la distancia. No, hermanos. Aquí estamos por la pura misericordia de Dios y la gracia de Dios. Pero sabe, hermanos, por la pura misericordia de Dios, dice Jeremías, no hemos sido consumidos. Segundo lugar, acerca de la misericordia de Dios, Jeremías dice, porque nunca, fíjese, hermanos, nunca, porque nunca decayeron sus misericordias.
¿Sabe qué, hermano? A veces nosotros decimos, no digas nunca. Pero en este caso, hermano, se aplica la palabra nunca. Porque nunca, hermano, nunca decae la misericordia de Jehová. Nunca, hermanos. Y entonces Jeremías dice, en medio de la aflicción, esto es lo que debe haber en mi mente, en mi corazón, que por la pura misericordia de Dios, yo estoy aquí. Y que nunca ha decaído. No importa lo que suceda en mi vida, la misericordia de Dios continúa siempre. Nunca decayeron sus misericordias. Y en tercer lugar, hermano, acerca de la misericordia de Dios, Jeremías dice allí en el versículo 23, hermanos, nuevas son cada mañana. Lo que está diciendo Jeremías es que hoy la misericordia de Dios ha sido nueva para mí y mañana sigue siendo nueva la misericordia y mañana otra vez y mañana otra vez. Nuevas cada día, hermano, nueva es la misericordia de Dios. Gloria al Señor por ello, hermanos. Nosotros, hermanos, pudiéramos mostrar misericordia a alguien, hermanos, pero llega un punto donde nosotros decimos, no, yo no. Ya no más, pero el Señor nueva cada día, hermanos, su misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque tú y yo necesitamos la misericordia de Dios. Tú y yo, hermanos, en verdad, por la pura misericordia de Dios es que estamos aquí. Entonces, hermanos, en medio de la aflicción, hermanos, no deberíamos nosotros decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Piensa mejor en tu mente y en tu corazón. Gracias a Dios que por su pura misericordia, a pesar de que estoy en aflicción, pero Él sigue siendo misericordioso. Y nueva es cada mañana su misericordia, perdón. Segundo lugar, hermanos, Jeremías nos dice que lo que debe haber en mi mente, en mi corazón, en medio de la aflicción es la fidelidad de Dios. Y mire lo que dice Jeremías acerca de la fidelidad de Dios, hermanos. Dice allí, hermanos, versículo 23. Después de decir de la misericordia de Jehová que nuevas son cada mañana, dice, hermanos, grande, grande es tu fidelidad. Él usa una palabra, hermanos, ahí para expresar la fidelidad de Dios. Y él dice, grande es tu fidelidad. Esto quiere decir, hermano, que la fidelidad de Dios no la podemos nosotros medir, hermanos. La fidelidad de Dios no tiene un término. La fidelidad de Dios, hermano, no tiene cansancio, hermanos. Grande es la fidelidad de Dios, hermano. Siempre va a estar allí la fidelidad de Dios. Dios siempre va a ser fiel, hermanos. Siempre, siempre es fiel. A veces, hermano, nosotros pensamos, pero entonces, ¿por qué? Porque yo he orado al Señor, le he pedido al Señor, le he rogado al Señor y le he pedido que Él haga algo y como que Él no me ha escuchado. Como que Dios me ha fallado. No, hermano, Dios no falla, Él es fiel. ¿Sabe, hermanos? El problema no es que Dios no te ha contestado. Dios siempre contesta, hermanos. Dios siempre, cuando nosotros le buscamos, Él siempre contesta. El asunto, hermanos, el problema somos muchas veces nosotros, que no alcanzamos a discernir la voz de Dios. Porque Dios ya nos dijo, espérate. Dios ya nos dijo, no. O Dios ya nos dijo, ahí está. Pero nosotros no alcanzamos a discernir la voz de Dios. Porque Él es fiel, hermanos. Él contesta siempre. Él oye siempre. Él no falla, hermanos. Y yo les decía, porque este mismo mensaje lo prediqué con el pastor Juan Marcos, y le decía yo a los hermanos que el asunto es, hermano, como aquel hombre que, esposo, que fue con el médico y le dijo al doctor, ayúdeme porque mi esposa tiene un problema, no oye, no me oye. Ya van varias veces que yo le hablo y ella no me hace caso. Y yo le estoy hablando y no me hace caso. Y el doctor le dijo, bueno, para ver cuánta es la gravedad del problema de tu esposa, aléjate a ciertos metros de ella y háblale, dile lo que tú quieres que ella haga. Y si no te escucha, acércate un poco más y un poco más hasta que ella te escuche para que sepas qué tanto es la gravedad del problema de tu esposa. Y este hombre lo hizo, fue y le dijo a la esposa de una distancia, le dijo lo que él necesitaba, la esposa no le respondió a él según. Y luego se acerca más y no le responde más y no le responde más y no le responde. Ya cuando se acercó aquí al oído, le dijo a la esposa lo que él necesitaba, la esposa le responde. Y él le dice, oye mujer, ¿por qué
¿Por qué si te estoy hablando desde allá y no me respondes? ¿Tienes un problema? ¿No oyes? Y ella le dijo, desde que tú me hablaste allá, yo te respondí. El problema no era la esposa, el problema era él. Él no escuchaba lo que le respondía a la esposa. ¿Sabe, hermano? El problema no es Dios, somos tú y yo. Dios ya nos contestó, hermano. Dios ya nos dijo. El asunto es que nosotros no aprendemos a discernir la voz de Dios, hermano. Porque Dios, hermano, siempre es fiel, hermano. Dios siempre es fiel. Por eso nos dice aquí la escritura, grande es tu fidelidad. Miren, hermanos, versículo 31. Miren lo que dice aquí Jeremías. Versículo 31, hermanos, nos dice la escritura, porque el Señor no desecha, ¿qué dice, hermanos? Para siempre. Él no desecha para siempre, hermanos. Dice allí, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermano, Dios es fiel, hermano. Si Él permite que nosotros pasemos por una adversidad, Él es fiel para estar allí, hermano. Y sabe, hermano, el problema muchas veces somos nosotros, que no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo. Habacuc, hermanos, él decía, Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no? ¿Por qué me permites ver a mí esta violencia? Y Dios tuvo que hablar con Habacuc de una manera más personal y le dijo, ahora tú me vas a escuchar. Y Dios le dijo a Habacuc lo que él ya estaba haciendo y lo que él seguiría haciendo. Y entonces Habacuc entendió y dijo, oh Señor, he oído tu palabra y temí. ¿Sabe, hermano? El problema es que nosotros no aprendemos a ver lo que Dios está haciendo, a escuchar lo que Dios está diciendo, hermanos, porque Él siempre es fiel, hermanos. Él ha sido fiel, hermano, en medio de la pandemia. Él ha sido fiel, hermanos. Grande es tu fidelidad. ¿Qué debe haber en mi mente, en mi corazón, en medio de la aflicción? La misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nunca decayó su misericordia y es nueva cada mañana. Su fidelidad es grande, hermanos. Número 3, hermanos. Número 3, miren, volvemos ahí, Lamentaciones 3. Y ahora versículo 24, hermanos. Lamentaciones 3, 24 dice Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Miren lo que está diciendo a Jeremías, hermanos. Lo que está diciendo es que en medio de la aflicción, hermanos, él puede esperar, hermano, porque Dios es suficiente. Él dice, mi porción es Jehová. Él es mi heredad. Él es, hermanos, mi galardón. Él es mi bendición. En él yo puedo tener todo lo suficiente. Él es mi heredad. Hermano, nosotros aquí pensamos, hermano, que lo que nos va a sostener en medio de la aflicción, en medio de la aflicción, es lo que nosotros hemos acumulado en años, lo que tenemos por heredad, por años. Yo he trabajado y todo esto me va a sostener. No, hermano, todo eso se acaba en un instante, hermano. Pero cuando Dios es tu heredad, hermano, es suficiente, hermanos. Dios es suficiente en tu vida. Es lo que está diciendo a Jeremías, mi porción es Jehová. Él es mi heredad, Él es mi galardón y Él es mi bendición. Él es todo para mí. Lo que está diciendo ahí Jeremías, hermano, él está diciendo, Dios es suficiente. Dios es todo lo que mi alma necesita. Dios es lo más importante para mi vida. Dios es lo más maravilloso que me ha sucedido. Lo que está diciendo Jeremías, hermano, cuando dice, por tanto en él esperaré, está diciendo, en medio de la aflicción, no dudaré, confiaré, seguiré. Porque Él es mi seguridad, Él es mi protección, Él es mi fortaleza, Él es mi consuelo, Él es mi salvador, Él es mi paz, Él es mi gozo. Él es todo para mí. Eso es lo que debe haber en mi mente y en mi corazón, hermano. Hermano, a veces nosotros pensamos que hemos perdido todo. Hermano, tenemos a Dios y Él es suficiente, hermanos. Y es lo que dice Jeremías. En medio de la aflicción, esto recapacitaré en mi corazón. Que la misericordia de Dios, allí está. La fidelidad de Dios, allí está. Y la suficiencia de Dios, allí está. Y luego termina diciendo, hermanos, allí en el versículo 25. En medio de la aflicción, hermanos, Jeremías dice, bueno,
es Jehová. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová al alma que le busca. Sí, hermanos, Dios es bueno, hermanos. Siempre es bueno, hermanos. Y en medio de la aflicción nosotros podemos, hermanos, experimentar la bondad de Dios. Dice la Biblia que él es bueno para los que en él esperan, a los que esperan en silencio la salvación de Jehová. Bueno, dice, es a los que le buscan. Bueno es para los que están dispuestos a llevar el yugo que él les ha impuesto. Porque si él aflige, dice, también se compadece, porque él no aflige ni entristece voluntariamente, porque él es bueno. Dios es bueno. Y esto, hermano, es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace, hermano, que Job puede decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque por la pura misericordia de Dios estamos aquí. Porque Él es fiel, porque Él es suficiente y Él es bueno. Yo no sé, hermano, si tú estás pasando por alguna aflicción, alguna situación en tu vida. Pero yo te animo, hermanos, a que consideres que en medio de la aflicción pueda haber esto en tu mente y en tu corazón. No permitas que el enemigo ponga esos pensamientos en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? De que quizá Dios no está allí. Vemos el ejemplo de algunos otros como Marta, hermanos. Si tú hubieras estado aquí, Señor, allí estaba el Señor, hermanos. Pero ella dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermano, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos cuando pasamos por la adversidad. Y nosotros sí, hermanos, físicamente quizás somos lastimados, pero Dios, hermano, en su misericordia nos sostiene. Su fidelidad, hermanos, nos sostiene. Somos suficientes en Él, hermano, y su bondad también ahí está para ayudarnos. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Mire cómo termina Jeremías, cómo concluye Jeremías, o da aquí una conclusión, hermanos. Versículo 40, hermanos. Voy a leer el versículo 37, perdón. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y luego ahora dice, hermanos, mejor escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová y levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esto, hermanos, ¿verdad? Concluye Jeremías. Mira, estamos en aflicción, pero esa aflicción, y muchas veces así sucede, esa aflicción vino por causa de nosotros, pero su misericordia siempre ahí está. Su fidelidad, su suficiencia y su bondad. Mejor, en vez de lamentarnos, escudriñemos nuestros corazones, dice Jeremías. Dice nuestros caminos, perdón, y busquemos y volvámonos a Jehová. Y entonces levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos, en los cielos, perdón. Alabemos, adoremos a nuestro Dios. Esto fue lo que hizo Job, hermanos, por lo que había en su mente y en su corazón. Dios nos ayude, hermanos, y espero que esto pueda ser de ayuda a nuestras vidas, poder recordar este mensaje, hermano, en medio de la aflicción. Yo no sé si ahorita hay alguien en aflicción, pero siempre, hermanos, vamos a pasar por aflicción. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ser recordados, Señor, por tu palabra, el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, haciéndonos saber, Padre, que la aflicción no la podemos evitar. Las situaciones que pasamos, Señor, pueden ser muy complicadas, difíciles en nuestra vida y no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos saber, Señor, que en medio de la aflicción, tu misericordia nunca decae, Señor, y es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad y tú eres suficiente y tú eres bondadoso, Señor. Ayúdanos a escudriñar nuestros corazones. Y si en algo, Señor, nosotros no estamos caminando en la dirección que tú quieres, ayúdanos, Señor, para volvernos a ti y adorarte a ti, Señor, engrandecerte a ti por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu suficiencia, Señor, y por tu bondad. Gracias, Padre.
obra en los corazones, o sin duda, Señor, tú has estado obrando. Lo único que pedimos es que nos ayudes, Señor, a tomar la decisión que necesitamos en esta tarde. Obra en cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo en el cual, pues, tú obrarás de la manera que tú, Señor, quieres, Padre. Tus manos dejamos, Señor. Pastor. Hermanos, mientras escuchamos un himno de invitación, sin duda, hermano, Dios ha hablado, ha querido hablar en nuestras vidas. Yo le invito, hermano, si de alguna manera Dios le ha hablado, ¿por qué no hace de su silla un altar? Oh, hermanos, qué